Hola, ¿qué tal? Es una gran bendición estar con ustedes llevando el mensaje de Jesús en estos tiempos para todos aquellos que han dispuesto su corazón y su espíritu para escuchar este mensaje que llega a través de los centros de formación de líderes en Paul y su sede en la ciudad de Tuluá, Rey David. Mi nombre es Hugo Prado, líder director, y es una gran bendición estar con ustedes todos los miércoles a esta hora, 8 de la noche, y los domingos a las 10 de la mañana. Vamos a orar en esta noche para pedirle al Espíritu de Dios que guíe esta reflexión, esta palabra de hoy, que Él a través de su Espíritu entender el mensaje que Él ha preparado para hoy. Padre, gracias te damos en esta noche por la oportunidad que tú nos brindas de poder estar en tu presencia, de pedirte sabiduría, de esa sabiduría que desciende de lo alto, que es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Oramos en este momento para que tú tomes el control de nuestros pensamientos y pongas en mi boca palabras de sabiduría, que abra viento y reveles a todo tu pueblo el mensaje que tú has traído hoy, que será de gran edificación para tu iglesia. Te lo pedimos con fe, creyendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer el texto del libro de Marcos, el último milagro que registra Marcos antes de llegar Jesús a Jerusalén. Vamos al Evangelio de Marcos en el capítulo 10, los versículos 46 al 52. Marcos 10, 46 al 52, dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciendo: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Hay dos situaciones: un ciego y la capa. Dos palabras que son claves en esta reflexión que Jesús nos permite contemplar. Las palabras de Jesús siempre hablan a nuestro corazón. Aquí podemos mirar las palabras que Jesús le dijo a él. La primera: ¿qué quieres que te haga? Fue la primera palabra. La segunda: vete. Y la tercera: tu fe te ha salvado. Señaladas con rojo en la Biblia, apuntan qué esperamos nosotros de Jesús. ¿Qué esperamos nosotros del Señor a través de esta enseñanza? Un favor,
¿Esperamos un milagro o qué estamos esperando nosotros de Jesús? Él nos da la salvación y nos da la vida eterna. Es un regalo que Jesús nos da, un regalo que viene del cielo. Cuando le dice aquí, vete, vete, ¿qué hizo él? Lo siguió, no se fue, lo siguió. Porque él había entendido que su vieja naturaleza, su vana manera de vivir, había llegado al final desde el momento en que él arrojó esa capa. Y cuando le dice, tu fe te ha salvado, es que él creyó en el único que nos puede ayudar. Por eso habla Jesús, puesto los ojos en Jesús, dice la palabra en el libro 12:2, en el libro de los Hebreos. Podemos ver a ciencia cierta esas tres palabras que son claves como una respuesta propicia del Señor Jesucristo a Bartimeo. Podemos mirar el contexto general porque dice el versículo 46 que vinieron a Jericó y al salir de Jericó y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Bueno, las multitudes acompañaban a Jesús y grandes multitudes llegaron con él a Jerusalén porque se aproximaba la Pascua. Y allí aparecía Bartimeo, que estaba imposibilitado de ir a Jerusalén por su condición de ceguera y de incapacidad física. No podía ir a Jerusalén porque era una obligación de todos los varones mayores de 12 años en la Pascua asistir a Jerusalén, el pueblo judío. Entonces, este sabía que por ese camino, donde él estaba junto a ese camino, iban a pasar las multitudes y él esperaba una ayuda, porque la condición física que tenía Nicodemo le impedía trabajar. Los inválidos, los ciegos, estaban en imposibilidades de trabajar y dependían de otras personas, de la caridad, de la misericordia de esas personas. Y Nicodemo estaba allí, junto al camino, y él, en su condición de mendicidad, ¿sí?, de pobreza, oyó que venía Jesús, ¿cierto? Dice el versículo 47, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Fueron las palabras que menciona aquí en el versículo 45, ¿cierto? ¿Cuál era la condición que tenía Bartimeo? Era ciego, no había visto a Jesús, simplemente lo había oído. Distinto a muchos líderes religiosos de la época de Jesús que lo habían visto y habían oído sus enseñanzas y habían visto sus milagros, y a pesar de todo lo que vieron no creyeron en él. Pero este ciego que no veía y que estaba junto al camino en una condición de pobreza, de suma pobreza, creyó en él, necesitó verlo, simplemente había oído que Jesús era el Mesías, porque cuando se mencionaba la palabra el Hijo de David, era de una persona que reconocía que Jesús era el Mesías, era el Salvador, el Mesías que el pueblo judío estaba esperando. Y lo primero que hizo este hombre, Bartimeo, era gritar, dar voces. La palabra dar voces es levantar la voz. Este hombre daba voces, empezó a dar voces y empezó a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice la escritura que muchos le reprendían, dice el versículo 47, le reprendían, ¿para qué? Para que callase. Las multitudes trataban de callar a Bartimeo. Tal vez les parecía incómodo su forma de gritar. Tal vez para las multitudes era un pobre hombre que estaba junto al camino, que no tenía ninguna importancia.
Ellos estaban en lo que estaban, iban rumbo a Jerusalén. Faltaban unos 25 a 30 kilómetros de la distancia que había de Jericó a Jerusalén. Pero este hombre, cuando empezaron a callarlo, a reprenderlo, dice que clamaba mucho más y seguía insistiendo y persistiendo en decir: Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cierto? O sea, llama la atención que las voces no lograron callarlo, no lograron que este hombre se callara, pero tenía una plena convicción de que él era el hijo de David, que era el hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Mesías. Su condición de pobreza espiritual, de ceguera espiritual, no le impedía reconocer que Jesús era el Mesías. Porque en los tiempos de Jesús decir hijo de David era reconocer que él era el Mesías, porque la salvación venía de David, eso decía la norma, la ley, la profecía más exactamente. Decía que David, de la familia de David, de la tribu de David, vendría, de la genealogía davídica, vendría el Salvador del mundo. Este tenía un pleno convencimiento de que era el Hijo de Dios. A gritos confesó que él era el Mesías. ¿Sí? Él reconoció su condición y ¿qué hizo? Imploró misericordia. Imploró misericordia. Insistía en esa misericordia a pesar de que las multitudes querían callarlo. Entonces aquí viene la acción de Jesús ante una persona que clama por la necesidad de él. Porque este hombre lo que quería era que Jesús lo escuchara, a pesar de las voces de las multitudes que querían callarlo. Y Jesús se detiene. Dice el versículo 49, dice: entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Se detuvo. La voz de ese hombre, la insistencia, el griterío, la intencionalidad que él tenía, fue escuchada por Jesús. Se detuvo. Jesús se detuvo porque él no tiene prisa. Él no tenía prisa. Tal vez las multitudes querían llegar rápido a Jerusalén para proclamarlo rey, porque esa era la intencionalidad de proclamarlo rey. Entonces Jesús se detiene ante un necesitado que le clama. Por eso, en medio de las multitudes, de las grandes masas, siempre va a aparecer uno que va a implorar la misericordia de Dios. Y este es un tiempo en que nosotros tenemos que detenernos en medio de las multitudes, ya que estamos confinados en casa, e implorar la misericordia de Dios, llamar la atención de Jesús y decirle: Jesús, ten misericordia. Nótense que esa fue la palabra que él más vociferaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Esas eran las palabras que salían de un corazón que necesitaba que Jesús se detuviera, aunque él no sabía si se iba a detener o no, pero él sabía que era la única posibilidad que él tenía, porque él sabía que Jesús no iba a volver a pasar por allí. Sabemos que finalmente él llega a Jerusalén para ser crucificado. O sea, este hombre abordó a Jesús en el momento preciso, en el momento indicado, en el momento en que pasaba por una ciudad que había sido maldita, Jericó. Jericó, que había sido reconstruida, luego había sido reconstruido por Herodes, el tetrarca, fue que reconstruyó a Jericó, la ciudad que fue conquistada por Josué, que se derrumbó. Era una ciudad maldita, Jericó, era un hombre mendigo y era un hombre ciego. Todo estaba en contra de él. Pero Jesús se detuvo ante la insistencia de un hombre. Por eso Jesús hoy seguramente se va a detener y te va a escuchar cuando escucha, perdóneme de pronto la redundancia, cuando escucha la voz de alguien que lo necesita, cuando le dice al Señor: ten misericordia de mí. Porque la misericordia es
una de las grandes virtudes de Dios. Dios es misericordioso. Dios ha tenido misericordia de la tierra, ha tenido misericordia de nosotros. Él se detuvo ante la insistencia de una persona, de un necesitado, y eso es lo que Dios hoy está haciendo. Dios va a escuchar la voz de aquel que implora su misericordia. Habrá muchos que han oído hablar de Jesús, pero están esperando es que simplemente sale a la tierra, haga un milagro. Necesito salir a trabajar porque necesito seguir al frente de mi empresa, de mi negocio. Necesito seguir en el diario caminar. Pero ¿cuántos de los que están hoy reunidos en su casa están implorando la misericordia de Dios, pero para que Jesús toque su corazón? La necesidad más grande que tenía este hombre, más adelante dice, era la ceguera. Y seguramente Jesús sabía cuál era la necesidad, pero él quería escucharlo. Aquí dice que entonces Jesús se detuvo, llamaron al ciego, y esas mismas multitudes que antes lo estaban callando, paradójicamente le dicen: ten confianza, levántate y te llamo. Como el cambio de frente a las personas, ¿no? Paradójico esto. Los que hace unos instantes le decían que se callara, seguramente por su estado de mendicidad, de pobreza, el poco valor que tenía Bartimeo. Aunque llama la atención porque la Biblia lo llama por su nombre propio. La palabra Bar en el hebreo significa hijo en arameo. Y la palabra Timeo viene del griego timao, que significa dignidad. O sea, podemos decir que ese hombre tenía dignidad. Tal vez algún día fue reconocido de alguna familia, porque Marcos lo llama por su nombre, Bartimeo. Y eso me trae a la memoria de que es muy importante que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida, porque el que no se halló inscrito en el libro de la vida dice que fue lanzado al lago de fuego. Por eso la importancia de que nosotros seamos conocidos por Jesús. Y Bartimeo estaba ahora junto al camino mendigando, pero Jesús le hace una pregunta donde le dice: ¿qué quieres que te haga? Parece pues como muy poco. Uno puede pensar, pero ¿por qué? Seguramente Jesús quería escucharlo, ¿cierto? Me llama la atención porque cuando él le dice: ¿qué quieres que te haga? Este mendigo le dice que recobre la vista. Fue directo al grano. A veces las oraciones nuestras tienen que ser muy directas. Dice: maestro, que recobre la vista. Leyendo todo el contexto del capítulo 10, vemos cómo en el anterior relato Mateo nos cuenta de la petición de Santiago y de Juan, que eran los hijos de Zebedeo, discípulos de Jesús. Y en el versículo 36 de ese 10, le dijeron: ¿qué quieres que os haga? Y ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Mire, podemos ver aquí dos tipos de necesidad totalmente contrarias. La necesidad de Santiago y de Juan eran ocupar una posición de dignidad en el reino de los cielos. Esa era su necesidad, seguramente material, tan trascendental. Por eso Jesús le dijo: eso es potestativo de nuestro Padre. Pero la necesidad de este hombre, cuando él le dice: ¿qué quieres que te haga? Es que me recobre la vista, que recobre la vista. Entonces hay dos actitudes totalmente distintas. Porque para este hombre lo más importante era la necesidad de recobrar la vista. Él no le dijo: maestro, ayúdame que necesito dinero para comer. No, que recobre la vista. Esa era la necesidad que tenía Bartimeo. Y evidentemente Jesús escuchó y le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Vete, tu fe te ha salvado.
Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. No, vete. Le dijo que se fuera. ¿Qué hizo Bartimeo? Lo siguió. Lo siguió. Lo siguió porque él arrojó su capa. Dice que él arrojando su capa. Dice que cuando Jesús lo llamó, arrojó su capa. ¿Cierto? En el versículo 50. Inmediatamente se levantó y arrojó su capa. Y la capa era lo único que él tenía, porque la capa a los mendigos de la época de Jesús era lo que ellos tenían para cubrirse del frío, ¿sí? De la lluvia, era como la capa de protección que ellos tenían, y él la arrojó. Él dice que al instante dejó la capa. Contrario al relato que nos cuenta aquí Marcos en el capítulo 2 del joven rico, que Jesús le dijo que dejara sus riquezas y no las quiso dejar, porque estaba muy apegado a las riquezas. ¿Qué era lo rico? Bienes materiales. ¿Qué tenía el ciego? Nada. La única riqueza era esa capa vieja que usaba, que la arrojó. Porque aquí vemos que las necesidades en cada persona son variadas. ¿Cuál era la necesidad de Bartimeo? Recobrar la vista. Y la vista fue lo que Jesucristo le devolvió. Y les voy a decir esto con todo el cariño y con todo el amor de Cristo Jesús. Cuando una persona busca a Jesús, lo primero que Jesús le da es la visión. Le devuelve la vista. Porque hay muchos ciegos espirituales. ¿Cómo es posible que un ciego que mendigaba junto al camino en una ciudad como Jericó, que simplemente había oído a Jesús, no lo conocía, ni lo había visto hacer milagros, no lo había visto porque él era ciego, cómo tomó la decisión de decir, hijo de David, de reconocer que era el Mesías? Y cómo los líderes religiosos, todos esos opositores de Jesús, como los fariseos, los saduceos, los herodianos, toda esa clase religiosa y política, ellos sí lo vieron hacer milagros, vieron todo lo que Jesús hacía, lo vieron cuando resucitaba muertos, sanaba a los cojos, a los paralíticos, y viéndolo no creían en él, ni lo confesaban como el Mesías. Ahí está la diferencia. Cuando una persona puede ser muy religiosa, puede tener tintes de religiosidad, pero no tiene la visión de Jesús. Y lo que nosotros necesitamos es la visión de Jesús. Nosotros necesitamos es ser vistos por Él. Es tener la plena convicción de que Jesús está en nosotros para devolvernos la visión, la vista espiritual. Aquí este ciego imploró misericordia. Caso distinto al ciego de Juan 9, que Jesús lo vio, que era ciego de nacimiento, y que sus discípulos estaban preguntándole, maestro, ¿quién pecó? Eso está en Juan 9. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Porque había una idea en esos tiempos de Jesús de que los que eran ciegos eran por el pecado. Era por causa del pecado que era la ceguera. Y Jesús les dijo, ni él ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Por eso Jesús le devolvió tanto la vista a los ciegos, para derrumbar esa teoría, ese concepto religioso que tenían ellos de que los ciegos eran a causa del pecado. Por eso Jesús sanaba a los ciegos y lo hacía permanentemente, porque Jesús lo que más quiere es que usted recobre la vista, es que usted tenga la visión de Dios. Claro. Jesús le dio la visión a este hombre, le devolvió la vista. Este hombre, a pesar de que le dijo que se fuera, lo siguió, porque dice el último versículo, que es el 52, dice que enseguida recobró la vista y siguió a Jesús en el camino. Este arrojó la capa y lo siguió. Y espiritualmente hay muchos que hoy no quieren arrojar la capa. Y la capa representa a los apegos, puede ser el mismo pecado,
pueden ser nuestras vanas maneras de vivir. Quizás estamos apegados a muchas cosas de este mundo y Jesús quiere que nosotros las arrojemos. ¿Cuál es el impedimento para seguir a Jesús? Hay muchas personas que han sido llamadas por el Señor, pero siempre hay una barrera, hay allí una piedra de tropiezo que les impide seguirlo a Él, seguir a Jesús. Este hombre dice que arrojó la capa de inmediato y dice que lo seguía en el camino. Antes estaba junto al camino, recibe la vista y Jesús le muestra el camino, porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Entonces lo que hoy el hombre necesita es misericordia. Es que la misericordia de Dios caiga sobre la humanidad. ¿Cuál es la misericordia? El arrepentimiento. El arrepentimiento de nuestros pecados. Tenemos que arrojar la capa del pecado para poder recibir la misericordia de Dios. Decirle, Señor, te necesito. Y seguramente Jesús le va a preguntar a usted, ¿qué quieres que te haga? Usted puede decirle, bueno, maestro, que recobre mi vida anterior. Tal vez antes eras un hombre de bien, hoy eres un ciego espiritual, un drogadicto, un alcohólico. Y la vida está llena, de grandes hombres, de hombres que algún día Dios les dio muchos talentos, dones, y llegaron a ser grandes figuras en distintas áreas de la vida. Y el alcohol, las drogas, el mundo les robó la dignidad. Muchos casos, si ustedes saben, casos de hombres importantes, que fueron hombres de renombre, de mujeres de mucha validez, que por causalidad de seguir ese camino de pobreza espiritual, perdieron su dignidad. Por eso, este nombre, Bar, que significa hijo en el arameo, y Timeo, Timao en el griego, dignidad. Jesús quiere que usted recobre la dignidad que usted ha perdido. Por eso Jesús se ha detenido. Jesús se detuvo para escucharlo. Y créame que si un hombre viene a Él sincera y clama a gritos desde lo más profundo de su corazón, Jesús se va a detener. Se va a detener porque Él oye a aquel que lo invoca de veras. Por eso Dios le paró el carro al mundo. El carro se detuvo. Todo está detenido. Todo se paró de un momento a otro. Así. En un abrir y cerrar de ojos, la pandemia hizo que todo se quedara quieto. Y el mundo en este momento lo que necesita es la misericordia de Dios. Pero la misericordia de Dios no es solamente para que se lleve la pandemia, sino para que tenga misericordia de nosotros, que hemos perdido la visión de Dios. La visión. Porque Dios al hombre le ha dado un camino, le ha dado una ruta, pero el hombre siempre ha querido hacer lo que ha querido. A lo largo de la historia nosotros siempre hemos sido desobedientes a la voz de nuestro Dios. Y el mundo ha oído hablar de Dios. Estos hombres que reprendían a Bartimeo empezaron a decirle, ven, ¿sí? Te llaman, ¿cierto? Imagínense, te llaman. El maestro te llama. Y empezaron a decirle, ten confianza. ¿Sí? Esas multitudes empiezan a decirle, tenga confianza en Dios. Hablan de levantarse, conocen el llamado de Dios, pero pocos quieren arrojar la capa de sus vidas. Por eso hoy en día muchos permanecen en una ceguera espiritual. No quieren levantarse ni venir a Jesús. Por eso Jesús dice, yo soy la luz del mundo.
El que me sigue no andará en tinieblas. El mundo anda en tinieblas, porque la luz vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, dijo Jesús en el Evangelio de según San Juan. Entonces las tinieblas han rodeado la tierra. Las tinieblas están sobre la tierra, pero del cielo hay una luz que envió nuestro Padre, el creador del universo. Envió una luz para que todo aquel que quiera ver haga lo que hizo Bartimeo, empiece a clamar y a decir: Jesús, ten misericordia de mí, ten misericordia de mi familia, de mi vida. Porque lo que Dios hoy nos está llamando es a un genuino arrepentimiento. Tenemos que cambiar el mensaje de la prosperidad por el mensaje del arrepentimiento. Y el arrepentimiento es el mensaje que Jesús proclamó en su inicio y a lo largo del tiempo de su estadía aquí, siempre habló de eso, de arrepentimiento. ¿Qué hizo que la fe actuara en este hombre? ¿La fe en quién? En él. Porque él tuvo fe, fue en Jesús. Él le dijo: tu fe te ha salvado. La fe en Jesús. Su fe en Jesús es la que va a hacer que usted sea salvo, que usted pueda recobrar la vista. Por eso pídale a Dios sabiduría. El libro de Santiago en el capítulo 1 dice: todo aquel que esté falto de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche. Él nos da la sabiduría, porque la sabiduría viene de lo alto. Es esa sabiduría que es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esa es la sabiduría que Dios quiere darle a todo aquel que se detenga ante el llamado, que venga mejor ante el llamado, porque Jesús se detiene a escuchar la voz de todo aquel que clama. La insistencia y la persistencia de este ciego hizo que Jesús se detuviera y no le importaron las multitudes. Este ciego sabía quién estaba pasando por allí. No se dejó opacar. Y a veces las multitudes lo opacan a uno. A veces las multitudes o la misma familia o los mismos amigos son impedimento para que uno venga a conocer a Jesús. Cuando uno empieza a acercarse a Jesús, a seguir a Jesús, porque dice el versículo 52 que este hombre lo seguía. Cuando usted empieza a seguir a Jesús, va a encontrar muchas multitudes que lo van a tener en cuenta para que usted se calle, para que usted no se acerque a Jesús. Y van a sacar una cantidad de argumentos para decirle: cállese, usted también cree en eso. Porque cuando uno empieza a seguir a Jesús, vienen las persecuciones, vienen las críticas, comienzan evidentemente a aparecer las multitudes que te quieren callar y hablan de conocer a Dios. Yo conozco a Dios, que Dios es muy lindo, pero no conocen a Jesús. Por eso usted va a ver que hay muchas personas que son muy religiosas, pero que son ciegos espirituales. Y Jesús les decía: ciegos guías de ciegos, y si un ciego guía a otros, caerán en un hoyo. Y sabe una cosa, Jesús lo que quiere hoy es abrirle los ojos a la gente. Por eso Jesús dijo: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Para eso recobró la vista Bartimeo. Bartimeo recobró la vista y soltó la capa. Él no volvió con sus andrajosos vestidos de pecado o en la condición que él estaba. Él dice que empezó a seguir a Jesús. Y él no se fue, lo siguió. Jesús le dijo: vete, lo probó, vete. Dice que lo siguió. Y un verdadero seguidor de Jesús lo sigue. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros seguimos a Jesús. ¿Por qué seguimos a Jesús? Porque nosotros estábamos junto al camino y cuando Él nos devolvió la vista, empezamos a buscarlo a Él. Encontramos la visión. Si usted ha encontrado la luz de Cristo, lo que usted tiene que hacer es seguirlo a Él.
seguirlo, seguirlo y seguirlo y seguirlo. Como dijo él, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y la luz representa a Jesús, como las tinieblas representan al enemigo de Dios, la maldad. Por eso es tan importante entender este mensaje de que Jesús nos está hablando hoy acerca de este hombre que era ciego de nacimiento, no de nacimiento, porque el ciego de nacimiento está en el capítulo 9 de Juan. Este era un ciego, Bartimeo, pero me llama poderosamente la atención cuando Jesús a las multitudes que lo acompañaban les hablaba, y les hablaba permanentemente, y muchas de esas multitudes no vieron la luz, no vieron la luz. Evidentemente está que esos mismos que seguramente acompañaron a Jesús en su recorrido hasta Jerusalén, que lo proclamaron rey, días más tarde estaban diciendo crucifícalo. ¿Sí? Porque Jesús hablaba a las multitudes, pero se reunía con sus discípulos, porque lo que Jesús quiere tener es comunión con Él. Yo quiero invitarlos al libro de Juan, al capítulo 8, al versículo 12. Evangelio según San Juan 8. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que me sigue. Él aquí se presenta como la luz del mundo, la visión del mundo. Por eso dice, el que me sigue. El que me sigue. Podemos subrayar la palabra el que me sigue. No andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Qué hizo Bartimeo cuando recobró la vista? Empezó a seguirlo. Y vemos que la condición de Bartimeo anteriormente era de una pobreza absoluta, un hombre que se valía de las demás personas. Aquí ya seguramente Bartimeo recobró su independencia, porque ya no podía trabajar, ya no estaba inutilizado, ya era un hombre propicio para ser usado grandemente por Dios. Esta historia de Bartimeo, de Jesús, que le devuelve la vista, nos permite ver la visión de Dios. Dios nos está dando una visión. Dios te está llamando hoy para que tú le permitas entrar a tu vida para Él mostrarte lo que Él quiere hacer de ti. Él quiere mostrarte la luz. Él quiere que nosotros salgamos de esa ceguera espiritual que tenemos. Porque somos ciegos. ¿Cuántas personas se acercan a la Biblia y no la entienden? Yo conozco personas que me dicen, pero es que yo no la entiendo. ¿Sabes por qué no la entiendes? Porque no tienes la luz. Eres ciego espiritual. Por eso no se trata de seguir una religión. Nosotros seguimos a Jesús. Cuando una persona piensa que seguir a Jesús es seguir a una religión, está ciego. Porque eso era la ceguera que identificaba a los fariseos. Y Jesús fuertemente los condenó y les decía, guía ciego, fariseo ciego. Porque Jesucristo conoce la intencionalidad de las personas que se acercan a Él. Este hombre tenía una necesidad. Claro, imploró la misericordia de Dios y pedía visión. ¿Cuántas personas solamente se acercan a Jesús para pedirle un favor? Pero ¿cuántos realmente quieren seguirlo a Él? ¿Cuántos vienen muchas veces a pedirle a Jesús, ayúdame a pagar el arriendo, ayúdame a solucionar esta crisis que tengo? Pero ¿cuántos vienen a Él a decirle, Señor, te necesito? Señor, independientemente de la situación, nosotros te seguimos a ti. Nosotros queremos seguir lo que hizo Bartimeo, te siguió. Y Bartimeo estaba junto al camino. Estaba fuera del camino, pero tenía una necesidad. Y esa necesidad lo llevó
a proclamar a gritos a Jesús. Esta necesidad que el mundo está viviendo actualmente es la que nos tiene que llevar a gritar y decirle: Señor, ten misericordia de nosotros. Y si nosotros no hay esa condición, no la vamos a hallar. Porque Jesús nos está llamando al arrepentimiento. Ese es el verdadero mensaje, el arrepentimiento. Y Jesús está extendiendo su misericordia. Jesús ama al mundo. Es contradictorio cuando alguien cree que Jesús es malo o que Dios es malo. No, dice: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. El amor de Dios es tan grande que hizo que la misericordia de Dios se detuviera a escuchar a un hombre insignificante que las multitudes trataron de callar. Insignificante, ciego, mendigo en Jericó, ciudad de maldición. Y Jesús se detiene. Eso es lo que poderosamente a mí me llama. Cuando yo estaba estudiando este tema, yo decía: ¿cómo el Señor Jesucristo se detiene para escuchar a un ciego, a un mendigo? Increíble. Eso nos debe llenar a nosotros de complacencia, de felicidad, de saber que Dios se va a detener cuando tú imploras como lo hizo este hombre. No importa tu condición social, no importa tu condición en la que te encuentres. Porque a veces las personas piensan que Dios nos mira como nos mira el mundo. Para el mundo, para las multitudes, era un ciego. ¿Qué importancia tiene ciego? ¡Cállese, ciego! Y mendigo, entre otras cosas. Un hombre que no tenía valía para el mundo. Tan así que ni siquiera querían escucharlo. Y Jesús se detiene. Eso llama poderosamente la atención. Y eso a nosotros nos debe llenar de aliento, de saber que cualquiera que sea la condición del hombre, Jesús se va a detener cuando alguien implora su misericordia. Cuando alguien le dice: Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mi condición, de la condición que estoy viviendo, cualquiera que sea tu condición. Dice que Bartimeo era un hijo de dignidad. Y yo insisto en esto. Muchos hemos perdido la dignidad por alguna situación. Hemos perdido tal vez el norte, el camino, te has desviado del camino. Pero Jesús hoy te está llamando. Por eso lo mandó a llamar. Le dijo: ven, te llama. Las multitudes tan cambiantes. Los que lo callaban ahora: ven, llama, ten confianza. Te está llamando. Levántate. Ya, qué hermoso es saber que Jesús se detuvo. Y se detuvo para tener con él un contacto personal. Eso es lo que a mí me llama la atención. Insisto en esto. Porque él se detiene y le dice: ¿qué quieres que te haga? No le importó el afán ni la necesidad. Él sabía que en el tiempo de él iba a llegar a Jerusalén. Se detuvo para escuchar a este hombre: ¿qué quieres que te haga? Y ya entró en contacto directo con él. Y le dijo: maestro, que me devuelvas la vista. Que recobre la vista. Imagínense el concepto tan elevado que tenía este hombre. Hijo de David. Proclamó que él era el Mesías. El Mesías. Y para que un judío reconociera que Jesús era el Mesías, era una obra de fe por la revelación de Dios. Aquí vemos que ya Bartimeo, que estaba distante de él, se acerca al camino, a Jesús. Se acerca a él. Y en una comunión íntima, Jesús le dice: ¿qué quieres que te haga? Inmediatamente, cuando él le hizo esa solicitud, inmediatamente él recobró la vista. Entonces, seguramente cuando una persona se acerca a Jesús con la misma actitud que tuvo Bartimeo, porque sabemos que este hombre tenía una gran necesidad, se acercó a él, inmediatamente él le respondió. Yo estoy seguro que cualquiera que sea la condición que tú estás viviendo en este momento, puede que no tengas ceguera física, pero estés pasando por algún momento difícil, alguna situación, qué sé yo,
tantas cosas que tenemos nosotros en el mundo que enfrentar. Si tú gritas a Jesús de lo más profundo de tu corazón y lo llamas a Él en tu intimidad, Él se va a detener. Él se va a detener. Y va a escuchar tu voz y te va a preguntar, ¿qué quieres? ¿Sí? No le vas a decir como lo dijeron sus discípulos, Santiago y Juan, que yo esté a un lado del otro. Una petición muy egoísta de cada uno. No, la petición de Bartimeo fue la que hizo que Jesús tuviera ese acercamiento a él. Y me llama la atención porque esos pasajes los está relatando Marcos, muy pegados. El versículo 36 al versículo donde le dice, ¿qué quieres que te haga? El 51. La visión que recibió Bartimeo, seguir a Jesús. Lo único que él tuvo que hacer, ¿qué fue? Llamarle la atención a Dios, a Jesús. Decirle, Jesús, hijo de David. Insistió, proclamó su nombre y recibió inmediatamente el milagro. Recobró la vista y siguió el camino de Jesús. Nosotros hemos recibido la vista. Éramos ciegos, ahora vemos. Pero nosotros vemos qué vamos a hacer para seguir a Jesús. Yo quiero invitarlos a ustedes para que sigan a Jesús. Nosotros tenemos que seguir y creer en Él. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, el que cree en mí, como dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Tenemos que seguirlo a Él como hizo Bartimeo. Bartimeo arrojó esa capa y de inmediato vino Jesús, tuvo el diálogo con Él, encuentro personal con Jesús y lo siguió. Eso es lo que usted necesita. Usted lo que necesita es un encuentro personal con Él, no más. Eso va a hacer que Jesús se detenga y usted lo va a escuchar. ¿Cuándo usted escucha a Jesús? Cuando usted se deleita escuchando su palabra, porque Él nos habla a través de sus escrituras, porque ellas revelan el pensamiento. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que ellas son la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de Jesús. Pero para poder ver las escrituras, tenemos que verlos con los ojos del Espíritu de Dios, porque a lo contrario no vamos a ver nada. Vamos a estar ciegos en la más absoluta de las tinieblas, como que los fariseos, que eran ciegos. Yo los invito para que ustedes lean el capítulo 9 del libro de Juan, cuando Jesús le devuelve la vista a este ciego de nacimiento y los fariseos, vamos a buscarlo antes de terminar en estos últimos minutos. Me llama poderosamente la atención esa enseñanza. Ya en la parte final de esta historia, el capítulo 9 de Juan, cuando Jesús sana a este ciego de nacimiento, ¿no? Entonces, ya en la parte final, ¿cierto? Entonces, que le preguntaba cómo te abrió los ojos, ¿cierto? Entonces, dice aquí, capítulo 9 de Juan, en el versículo 37, dice que Jesús, después de que le había devuelto la vista a este ciego, en el versículo 37 le dijo, ¿tú crees en el Hijo de Dios? Entonces él le dijo, ¿quién es para que crea en él? Como él no lo conocía, estoy leyendo en el capítulo 9 de Juan, pero esa es otra historia de otro ciego de nacimiento. Entonces le dice, en el 37 dice, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y mire las palabras tan hermosas de Jesús.
cuando le dice, para juicio he venido a este mundo, yo he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Claro, esa palabra hizo que los fariseos, inmediatamente, los religiosos, vinieran y le dijeran, entonces estos fariseos le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Y Jesús les respondió, si fueran ciegos, no tendrían pecado. Mas ahora, porque dicen vemos, vuestro pecado permanece. Ellos vieron todo lo que Jesús hizo. Lo vieron hacer milagros, vieron su estilo de vida, vieron quién era. Y a pesar de todo lo que ellos vieron, nunca lo confesaron como hijo de David. Nunca, no lo confesaron. Nunca lo confesaron. Por el contrario, lo deshonraron. Ustedes son los que me deshonran, les dijo Jesús. Porque decían que era un engañador, que era el hijo del diablo, que todos sus milagros y sanidades eran por Belcebú, el príncipe de los demonios. Ellos lo vieron. Y a pesar de que lo vieron, no creyeron. Por eso este ciego, Bartimeo, halló la misericordia de Dios, porque este no necesitó ver, simplemente oyó la palabra y creyó. Oyó y creyó. Este no lo veía, no lo veía, perdón, corrijo, no lo veía, no lo podía ver porque era ciego, pero oyó. Por eso, oyendo que venía Jesús, oyó seguramente que Jesús hacía milagros, que Jesús era hijo de David, y lo proclamó. Estos religiosos fariseos lo vieron, pero no creyeron. A esto se refiere Jesús. Cuando les dice a ellos, les dice, si fueran ciegos, no tendrían pecado. Mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Quiero decirles que mientras los hombres no abran los ojos para reconocer quién es Jesús, el pecado permanecerá sobre ellos. Porque Jesús fue enviado por el Padre para quitar el pecado del mundo. Por eso Juan les dijo, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Todos están siendo cegados en aquellos que no quieren reconocer a Jesús. Y mientras una persona se resista a reconocer que Jesús es el Hijo de David, nunca va a poder tener la visión de Dios. No la va a poder tener. Porque nunca ningún hombre, ninguna religión, ningún líder, ni el más ungido de los hombres, te podrá devolver la vista. El único que te puede devolver la vista es Jesús. Por eso nosotros seguimos a Jesús. Por eso quiero terminar con el libro de Hebreos, capítulo 2. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Oiga lo que dice la palabra del Señor Jesucristo. Hebreos 12, 2. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por supuesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por eso lo que tenemos que hacer nosotros es poner los ojos en Jesús. Si usted, Jesús le devolvió la vista, tiene que seguirlo y mirarlos a Él, a Él, a Él, a Él. Usted tiene que seguir a Jesús. Por eso le devolvió la vista, para que usted lo siga a Él. Y si usted lo sigue a Él, Él lo va a llevar al Padre. Es muy claro. Él dijo, yo fui enviado para que ustedes a través de mí llegaran al Padre, porque yo soy la puerta. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Jesús qué representa?
llegar al camino, al llamado que Él nos ha hecho. Por eso Jesús quiere devolverte la vista espiritual. No podemos seguir siendo ciegos espirituales. Tenemos que abrir los ojos y saber qué es lo que está pasando en el mundo. Hoy la gente tiene que reconocer que Jesús es el Señor. Si el hombre no reconoce a Jesús como el Hijo de David, la misericordia de Dios no va a llegar a él. Porque lo que hizo que Jesús se detuviera para escuchar a este ciego fue la insistencia de él reconocer que él era el Hijo de David, que representa el Mesías. David, el Mesías, el prometido, el que vino para salvarnos. Y imploraba la misericordia. Misericordia, ten de mí, ten misericordia de mí. Y eso hizo que Jesús le preguntara, ¿qué quieres que te haga? Seguramente Jesús te va a preguntar en tu intimidad, ¿qué quieres? Pídele a Él lo que quieras, pero lo primero que tienes que decirle a Él es que tú no necesitas, que tenga misericordia de tu estado espiritual. No sé cuál es el estado espiritual, porque cada uno tiene que saber cómo está. Pero es la hora de que tenemos que detenernos, hacer un alto en el camino y levantar la voz, pero para proclamarlo a Él, como Jesús, Hijo de David, Rey de Israel. Amén. Padre, gracias te damos en esta noche. Estamos muy agradecidos, Señor, por tu bendita palabra. Dice la Escritura que Bartimeo era un hombre que mendigaba junto al camino, ciego y desamparado seguramente. Pero dice que este hombre había oído tu nombre. Oyó que tú eras el Nazareno. Y este hombre gritaba y decía, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Dice la Escritura que se detuvo para escucharlo a Él. Hoy queremos decirlo a voz en cuello. Jesús, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de mi familia. Ten misericordia de aquellos, Señor, que no te quieren reconocer como el Mesías, que ya vino a la tierra, como el Salvador del mundo. Ten misericordia de nuestra pobreza espiritual, de la condición pecaminosa del hombre. Señor, ten misericordia de nosotros cuando vemos toda la maldad de los hombres que no han reconocido su condición espiritual delante de ti. Por eso yo quiero darte, Señor, en este momento, gracias por esta enseñanza. Porque a través de esta enseñanza, tú nos estás ilustrando de que tú te detienes para escuchar al que te llama. No importa la condición que tú estés viviendo. Él se va a detener, porque no tiene prisa. Él no tiene afán. Las multitudes son las que andan afanadas. Jesús no. Jesús se detiene para escuchar tu voz. Él se detiene para preguntarte qué quieres que te haga, cuál es tu problema. Y Jesús te dice hoy, yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor. Jesús hoy le está diciendo al mundo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús hoy le está diciendo al mundo, venid a mí todos los que estáis en dolor, en preocupación, en angustia. Vengan a mí, porque yo soy el buen pastor que os voy a llevar a lugares delicados. Yo soy la puerta para entrar al reino de los cielos. Yo soy el pan de vida.
Yo soy la luz de los hombres. Gracias, Señor. Gracias por ser la luz del mundo. Gracias porque un día tú viniste a nosotros para mostrarnos la luz, para guiarnos, para enseñarnos, Señor, que éramos ciegos espirituales. Por eso decimos como dijo el ciego, ahora veo, ahora veo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tus palabras que nos animan a seguir adelante. Gracias, Jesús, porque tú eres nuestro caminar. Tú eres nuestro maestro. Te pido misericordia para esta tierra. No solamente para que sane la tierra de la pandemia, sino para que tengas misericordia de todos los hombres. Porque muchos no han venido al arrepentimiento. Y tú quieres que todos procedan al arrepentimiento. Porque ese es el mandato que tú nos das en las Escrituras. Gracias, Señor, te damos por este programa. Te agradezco mucho porque me permites llegar a través de este medio a muchas personas. Quiero agradecerle especialmente a Sebastián Rodas por sus servicios, a Laurita, mi hija, a mi esposa, a mi hijo, porque ellos son parte de este equipo de trabajo que permiten que este programa llegue a ustedes. Muchas gracias. Que Dios los bendiga y quiero recordarles que si tú proclamas que Jesús es el Señor, Él se va a detener para escuchar gritos y te va a decir qué quieres que haga por ti. Amén. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Sé que es, mi mente dice no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control.
aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control.